¿Qué pasó realmente en 1970? 1970 marcó el fin de una década revolucionaria y el inicio de un mundo más incierto. Los ideales del amor libre empezaban a desvanecerse, mientras los conflictos, la desigualdad y la desconfianza en los gobiernos era cada vez mayor. ¿Sabías que en 1970 se celebró el primer día de la Tierra? Y que el Apolo 13 estuvo a punto de convertirse en una tragedia espacial? ¿O que los Beatles se separaron justo cuando el mundo más necesitaba unión? Hoy, no solo te contaré hechos, vamos a entender por qué 1970 fue un punto de quiebre, de tensión y de cambios. ¿Te atreves a mirar el pasado con otros ojos? Bienvenidos, curiosos del tiempo. Esto es Dossier Recuerdo. 1. Tecnología. El futuro empieza a programarse. En 1970, lo digital aún era una promesa, pero una promesa que empezaba a cumplirse. La PDP-11, una de las primeras computadoras con arquitectura moderna, iniciaba una revolución silenciosa y lenta en universidades y centros de investigación. Además, Intel lanzó el 1103, el primer chip de memoria DRAM. Para que lo entiendas un poco mejor, sin esto, tu celular hoy no existiría. La tecnología dejaba de ser cosa de gobiernos y se acercaba poco a poco a las personas. En muchos sentidos, el año 1970 es el tatarabuelo de nuestra vida digital actual. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu rutina sin RAM? ¿Sin microprocesadores? ¿Sin internet? Si hubieras vivido en 1970, ¿habrías creído que en 50 años llevaríamos computadoras en el bolsillo? Déjalo en comentarios. 2. Política y eventos mundiales. El mundo en ebullición. A nivel mundial, 1970 fue pura tensión. Chile eligió a Salvador Allende, llegando con él un experimento socialista democrático que cambiaría la historia de América Latina. En Estados Unidos, la guerra de Vietnam seguía dividiendo a la sociedad. Entre tantas manifestaciones y protestas de jóvenes, en la Universidad de Kent, 4 estudiantes murieron en manos de la Guardia Nacional. Mientras tanto, en Europa, un solo gesto cambió la narrativa. Willy Brandt se arrodilló frente al monumento del gueto de Varsovia. Alemania pedía perdón sin palabras. Ese gesto dio inicio a la llamada Ostpolitik, un acercamiento entre Europa del Este y del Oeste en plena Guerra Fría. A veces, un símbolo puede hacer más que un tratado. ¿Crees que los líderes actuales se atreverían a pedir perdón públicamente, como lo hizo Brandt? 3. Cultura pop. Se apagan luces, se encienden leyendas. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciaba su salida de la banda The Beatles. Lo que parecía un descanso terminó siendo el fin definitivo de una era. Después de revolucionar la música, el grupo más influyente del siglo XX se disolvía para siempre. También fue un año trágico para el rock. Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron, ambos a los 27. La expresión "vive rápido, muere joven" se convirtió en triste realidad. En el cine, Love Story arrasaba en taquilla y MASH cuestionaba con humor negro la guerra. Mientras tanto, la cultura juvenil se alejaba del idealismo hippie y empezaba a abrazar la ironía, la introspección y el desencanto. Muchos artistas de 1970 son al día de hoy grandes mitos, pero en su momento eran simplemente jóvenes lidiando con fama, presión y contradicciones. ¿Los estamos idealizando o entendiendo? Dime, ¿te hubiera gustado vivir la explosión cultural de los 70? ¿O prefieres los íconos actuales? 4.
ciencia, medio ambiente y espacio. El 22 de abril de 1970 nació el Día de la Tierra. Fue la primera vez que millones de personas salieron a manifestarse en las calles por el medio ambiente. Ya entonces se hablaba de contaminación, agotamiento de recursos y cambio climático. Medio siglo antes de que se volviera urgente como lo es el día de hoy. Si le contáramos a toda esa gente que al día de hoy seguimos manifestándonos a favor de la Madre Tierra, ¿nos creerían? Seguro que alguna vez oíste la frase de Houston, tenemos un problema, ¿no? Pues por si no lo sabes, viene del Apolo 13, cuando sufrió una explosión en pleno vuelo. Pudo haber sido una tragedia, pero la NASA logró traer a los astronautas de vuelta a casa. Una historia real de ingeniería, trabajo en equipo y resiliencia. Ese mismo año, se reforzó la teoría de las placas tectónicas, explicando así los terremotos, volcanes y la formación de continentes. Lo que parecía invisible se volvía comprensible. ¿Estamos cuidando más al planeta que en 1970? ¿O simplemente somos más conscientes de lo que está en riesgo? Déjalo en comentarios. Te leo. 5. Momentos virales antes de lo viral. Aunque no había redes sociales, ciertas imágenes dieron la vuelta al mundo. El rescate del Apolo 13, las protestas en universidades, el gesto de Brandt en Varsovia, Pelé brillando en sus últimos partidos internacionales. Aunque la tecnología no era como la de hoy, todo el mundo estaba al día de todo lo que pasaba. En televisión, debutaba The Mary Tyler Moore Show, mostrando a una mujer soltera, profesional e independiente. Un show que supuso un cambio enorme para la representación femenina en los medios. 1970 también fue el año en que se transmitió el Mundial de Fútbol por primera vez en color en muchos países. El entretenimiento empezaba a globalizarse. ¿Crees que los momentos históricos de hoy duran menos porque todo se vuelve viral y luego desaparece? 1970 no fue solo el comienzo de una década, fue el fin de muchas ilusiones y el inicio de nuevas preguntas. Tecnología, política, cultura y ciencia estaban cambiando a una velocidad que nadie terminaba de entender. ¿Te suena familiar? Hoy, 50 años después, seguimos lidiando con muchos de esos mismos temas. Medio ambiente, polarización política, salud mental, guerras. La diferencia es que ahora tenemos las herramientas. ¿Las estamos usando bien? ¿Qué crees que dirán de nosotros dentro de 50 años? ¿Estamos sembrando futuro o solo reaccionando? ¿Qué tema de 1970 te pareció más vigente hoy? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí, en Dossier Recuerdo, el pasado cobra vida para entender mejor nuestro presente. Nos vemos en el próximo episodio.